Rusia acaba de hacer un preocupante avance hacia las fronteras de Finlandia, haciendo claras preparaciones para un enfrentamiento con la OTAN. Imágenes satelitales confirman una significativa construcción militar rusa cerca de la recientemente fortificada frontera de Finlandia, con señales de que Rusia está reforzando su presencia militar a lo largo de su frontera occidental, específicamente a lo largo de su frontera de 1.335 kilómetros con Finlandia, un país que desde abril de 2023 ha sido miembro de la OTAN junto con su vecino Suecia. Putin ya está buscando su próximo objetivo, y para su suerte, tiene una gran lista de países para elegir. Rusia comparte fronteras terrestres con 14 países y marítimas con Japón y Estados Unidos, lo que representa una gran cantidad de vecinos. Y a lo largo de los años, Rusia ha chocado con la mayoría de ellos. Algunas de estas disputas son recientes, pero muchas se remontan a mucho tiempo atrás, incluso antes del colapso de la Unión Soviética. De hecho, Putin nunca ha superado del todo ese derrumbe. Dijo abiertamente que fue una tragedia y parece que aún sueña con traer de vuelta a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de alguna manera. Primero tomó Crimea en 2014, luego invadió Ucrania a gran escala. Putin tal vez no lo admita, pero sus acciones son claras. Intenta recuperar el poder y el territorio perdidos. Actualmente, los países fronterizos con Rusia, especialmente aquellos que han apoyado a Ucrania, están nerviosos, cuestionándose si serán los próximos en ser atacados. Cuando Putin invadió Ucrania, pensó que sería una demostración de fuerza, un recordatorio de que Rusia seguía siendo una superpotencia y que desafiar a Moscú traía consecuencias. Pero en lugar de enviar un mensaje de dominio, la guerra expuso sus debilidades. Por primera vez en décadas, el ejército ruso parecía vulnerable, luchando contra una nación diminuta. Lo que se suponía que sería una operación rápida y limpia, se convirtió en un desastre brutal y prolongado que dejó a Rusia expuesta y sangrando. Y el mundo lo notó. Los países que antes se mantenían neutrales o en silencio por miedo, comenzaron a actuar. Finlandia y Suecia, una vez neutrales durante décadas, se unieron a la OTAN por puro miedo. Incluso Japón, que había guardado silencio sobre sus disputas con Rusia, comenzó a desafiar abiertamente las reclamaciones de Moscú sobre las Islas Kuril. Ahora, con la guerra en Ucrania llegando a su fin, Putin busca venganza. Pero la realidad es que una Rusia debilitada no implica que sea inofensiva. Incluso con sus defectos, sigue estando armada, sigue siendo agresiva e impredecible. Por eso, los países fronterizos se preparan para lo que suceda después. Si las cosas siguen escalando, esto podría desembocar en algo mucho más grande, quizás incluso la próxima guerra mundial. Los problemas fronterizos de Rusia no surgieron de repente, sino que son una obsesión centenaria. Y para entender por qué Putin y Rusia en su conjunto piensan como lo hacen hoy, necesitamos remontarnos no solo a la caída de la Unión Soviética, sino a cómo todo comenzó. Si aún estás viendo, sabes que el algoritmo no promueve este tipo de historias. Putin y YouTube no quieren esta escena. Si deseas difundir esta verdad, dale me gusta y suscríbete. Ayuda a combatir el silencio y mantiene vivo este tipo de contenido. La Unión Soviética surgió en 1922 emergiendo de las ruinas del Imperio Ruso después de años de revolución y guerra civil. Bajo Lenin, y luego eventualmente Stalin, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se expandió rápidamente, engullendo vastos territorios en Europa Oriental, el Cáucaso, Asia Central y Siberia. En teoría, era una unión de repúblicas equitativas, pero en la práctica, Moscú controlaba todo estrictamente. La fuerza militar, la represión política y una implacable presión por la dominancia ideológica mantuvieron todo unido. Pero los soviéticos continuaron más allá de sus fronteras. Crearon un anillo de estados satélites, tomaron nuevos territorios en la Segunda Guerra Mundial y transformaron media Europa en una zona de amortiguación contra Occidente. Para mediados del siglo XX, la Unión Soviética era una superpotencia global, pero su rápida expansión territorial sembró las semillas de muchos de los conflictos de hoy. Pero luego la Segunda Guerra Mundial lo cambió todo. Stalin, siempre oportunista, utilizó el caos para expandir las fronteras de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1939, la Unión Soviética invadió Finlandia en la brutal Guerra de Invierno con el pretexto de proteger Leningrado. Los finlandeses lucharon como demonios, pero al final perdieron el 11% de su territorio, incluyendo Karelia. Mantuvieron su independencia, pero a un alto costo, viviendo bajo la sombra soviética durante las próximas 5 décadas. Stalin no había terminado. En 1940, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas anexó los países bálticos de Lituania, Letonia y Estonia, y partes de Rumania. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, las tropas soviéticas tomaron las Islas Kuril, desplazando a los japoneses y consolidando el control.
Cuando terminó la guerra, Moscú controlaba no solo sus 15 repúblicas, sino toda una red de estados títeres comunistas, como Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria y más. El Kremlin había construido un imperio masivo y no tenía intención de dejarlo escapar. Moscú gobernaba con puño de hierro. A Stalin le encantaba jugar con las fronteras, redibujándolas a su antojo, desplazando poblaciones y generando futuros conflictos en el proceso. En el Cáucaso, por ejemplo, colocó deliberadamente a Nagorno-Karabaj, una región históricamente armenia, bajo el control de la Azerbaiyán soviética, asegurándose de que algún día estallaría en guerra. En Georgia, otorgó a Abjasia y Osetia del Sur una autonomía que luego impulsó los movimientos separatistas. Y en Asia Central, los funcionarios soviéticos trazaron fronteras que cruzaban las líneas étnicas, mezclando comunidades de formas que solo funcionaban bajo la dictadura del Partido Comunista. Mientras la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaba intacta, estas divisiones eran manejables y se mantenían unidas por la pura fuerza. Pero una vez que el control soviético se desvaneció, todas estas tensiones territoriales no resueltas volvieron a surgir con fuerza. Cuando esas tensiones salían a la superficie, Moscú respondía con fuerza bruta. En 1956, los tanques soviéticos aplastaron la revuelta de Hungría por liberarse. Cuando Checoslovaquia intentó reformarse en 1968, el Kremlin envió al ejército. Estas acciones fueron advertencias para cada república y estado satélite de que si te sales de la línea, serás tratado. Esta mentalidad imperial se expandió fuera de Europa. Incluso con China, antes aliada comunista, las relaciones se deterioraron velozmente. La división sino-soviética en los 50 escaló a una guerra fronteriza en 1969, con enfrentamientos a lo largo del río Ussuri y Xinjiang. Los combates casi se convirtieron en una guerra a gran escala, y China nunca olvidó cómo Rusia había arrebatado partes de su territorio en el siglo XIX. Esa desconfianza histórica persiste actualmente. En la década de 1980, la Unión Soviética aparentaba ser poderosa, pero internamente se estaba resquebrajando. La economía se encontraba estancada, el nacionalismo ganaba fuerza y el control soviético sobre Europa del Este comenzaba a debilitarse. Luego llegó Mikhail Gorbachev, quien introdujo la glasnost, apertura, y la perestroika, reestructuración. De repente, la gente se sintió libre para exigir cambios. El muro de Berlín cayó en 1989 y los regímenes comunistas apoyados por la Unión Soviética colapsaron en toda Europa. Dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, las grietas eran demasiado grandes. Las repúblicas bálticas querían independizarse. Ucrania luchó por su independencia y movimientos nacionalistas surgían desde Georgia hasta Kazajistán. A diferencia de los líderes soviéticos anteriores, Gorbachev se negó a aplastar estos movimientos con fuerza, sellando así el destino de la Unión Soviética. Para 1991 todo había terminado. Los radicales fracasaron en su desesperado intento de golpe de Estado para salvar la Unión. Para diciembre, la Unión Soviética se disolvió oficialmente, dividiéndose en 15 países independientes. Moscú perdió su imperio repentinamente, pero esa es la cuestión. Esas viejas fronteras internas soviéticas ahora se convirtieron en nuevas fronteras internacionales. No todos coincidían en dónde trazar esas líneas. Millones de rusos étnicos de repente se encontraron viviendo en Ucrania, Kazajstán y los estados bálticos. Los movimientos separatistas en lugares como Chechenia, Abjasia y Nagorno-Karabaj estallaron en conflicto, y Rusia no estaba lista para renunciar a su influencia tan fácilmente. Aquí es donde comenzaron las disputas fronterizas actuales de Rusia. El colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dejó un vacío de poder, y Moscú estaba decidido a llenarlo. El Ejército Rojo abandonó sus bases en Eurasia, pero Rusia seguía considerando a sus ex vecinos soviéticos como parte de su esfera de influencia. Cuando alguno de estos países intentó alejarse de la influencia de Moscú, Rusia les recordó quién estaba a cargo, ya sea mediante presión económica, manipulación política o intervención militar directa. Esta es la base de cada conflicto fronterizo postsoviético que vemos hoy. Ucrania, Georgia, Finlandia, China, Japón y Azerbaiyán tienen su propia historia con Rusia. Pero la causa raíz siempre es la misma. Moscú cree que tiene derecho a estas tierras, y cuando surge la oportunidad, se moverá para reclamar influencia. La Unión Soviética desapareció, pero la mentalidad que la construyó persistió. Pero tras el colapso de la Unión Soviética, Rusia atravesaba una de sus peores décadas, con una economía destrozada, políticamente inestable y luchando por mantenerse unida. Pero como dije, Moscú no estaba listo para dejar ir completamente su antigua influencia. Así que el Kremlin declaró a Rusia como el Estado sucesor oficial de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, heredando su asiento en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, su arsenal nuclear y su infraestructura militar.
Pero con estas ventajas llegó la maldición de la menor influencia. Rusia estaba rodeada de países recién independizados, algunos completamente separados, otros aún atados a viejas dependencias soviéticas. Ucrania se independizó rápidamente. Los países bálticos voltearon hacia Occidente. El Cáucaso Sur se incendió con guerras étnicas, y Asia Central se encontraba atrapada entre la recién encontrada soberanía y la influencia rusa. A Rusia le disgustaba su posición, pero podía hacer poco al respecto. Decidió entonces actuar con mucha cautela. En papel, aceptó la independencia de sus vecinos, pero quería mantener el control. El Kremlin se presentó a sí mismo como el intermediario de poder regional, interviniendo en conflictos como los llamados pacificadores. Pero en muchos casos, esas tropas rusas de mantenimiento de la paz no estaban allí para resolver disputas, sino para asegurar que Rusia siguiera siendo una fuerza dominante en la región. Es en este momento cuando los conflictos congelados que aún vemos hoy comenzaron a tomar forma. Uno por uno, los conflictos estallaron a lo largo de las nuevas fronteras de Rusia. En Moldavia, la región separatista de Transnistria, con su gran población de habla rusa y unidades del 14º Ejército Soviético aún estacionadas, declaró su independencia en 1992, estalló una guerra y las tropas rusas intervinieron para hacer cumplir la secesión. ¿El resultado? Un enclave prorruso que aún existe hoy, dentro de las fronteras de Moldavia, actuando como un conflicto congelado que Moscú puede explotar cuando quiera. Una historia similar ocurrió en el Cáucaso. En Georgia, cuando la Unión Soviética colapsó, guerras separatistas estallaron en Abjasia y Osetia del Sur en 1992 y 1993, siguiéndose. Con el respaldo encubierto de Rusia, estas regiones separatistas lograron repeler con éxito a las fuerzas georgianas. Y cuando el polvo se asentó, ambas eran territorios controlados de facto por Rusia. Y luego estaba Nagorno-Karabaj. Cuando la Unión Soviética se desmoronó, los combatientes armenios, respaldados por Armenia, lucharon contra Azerbaiyán por el control del enclave. Para 1994, la guerra había terminado con las fuerzas armenias controlando Karabaj y gran parte de Azerbaiyán. Rusia negoció el alto al fuego, pero se aseguró de que el conflicto nunca se resolviera del todo. En estos casos, Rusia actuó como mediador, pero en realidad utilizaba estos conflictos congelados para mantener a sus exrepúblicas débiles y dependientes de Moscú. La estrategia de Moscú era apoyar a las regiones separatistas, estacionar tropas rusas como pacificadores, asegurando que los nuevos estados independientes permanecieran inestables y vinculados a la órbita de Rusia. Esto no fue solo una medida temporal, sino una estrategia de control a largo plazo. Y se perfeccionaría y repetiría en el este de Ucrania años después. Mientras Rusia manipulaba los conflictos de sus vecinos, lidiaba con su propia guerra interna, como la primera guerra chechena de 1994 a 1996. A diferencia de Georgia o Moldavia, Chechenia no era otro país, sino parte de la misma Rusia. Cuando Chechenia declaró su independencia en 1991, Yeltsin envió al ejército para sofocar la rebelión. Pero lo que se suponía que sería una rápida operación militar se convirtió en un desastre absoluto. El ejército ruso sufrió humillantes derrotas. Para 1996, Moscú no tuvo más remedio que aceptar un alto al fuego, concediendo de hecho la independencia a Chechenia. La guerra no solo fue una vergüenza, sino que expuso la debilidad de Rusia. Si Moscú no podía defender sus fronteras, ¿cómo podría controlar su antiguo imperio? Pero el Kremlin también aprendió una lección de este fracaso. Si el separatismo volviera a ocurrir, Rusia no solo respondería. Respondería con una fuerza abrumadora, aplastando cualquier rebelión antes de que pudiera ganar terreno. A fines de los 90, la influencia de Rusia en su patio trasero llegó a su punto más bajo. La OTAN y la Unión Europea se expandían hacia Europa del Este, con exsatélites soviéticos como Polonia, Rumania y los estados bálticos incorporándose con entusiasmo a las instituciones occidentales. Moscú estaba furioso, viendo esto como una traición a las garantías de la Guerra Fría y una amenaza directa para la seguridad rusa. Pero en ese momento, Rusia no podía contraatacar. Debilitada por la crisis financiera de 1998, inmersa en corrupción y luchando por mantenerse relevante globalmente. Luego llegó Putin. El 31 de diciembre de 1999, Vladimir Putin, exoficial de la KGB, se convirtió en presidente de Rusia. A diferencia de Yeltsin, a Putin no le interesaba la democracia ni la integración con Occidente. Veía los 90 como una época humillante que debía revertirse. Y su primer movimiento fue aplastar a Chechenia. Lanzó la Segunda Guerra Chechena, y esta vez, Rusia utilizó una fuerza brutal para aplastar la rebelión y restablecer el dominio de Moscú sobre la región. Esto advirtió a los separatistas en todas partes que Moscú había dejado de jugar a la defensiva.
Al mismo tiempo, Putin se propuso restaurar el estatus de gran potencia de Rusia. Con el aumento de los precios del petróleo impulsando la economía, reconstruyó las fuerzas militares y los servicios de inteligencia rusos, expandiendo el control estatal sobre industrias clave, y dejó claro que los días de debilidad de Rusia habían terminado. Su objetivo era imponer la dominancia rusa sobre los estados postsoviéticos, por cualquier medio. Durante los años 2000, Rusia aumentó su dominio sobre sus ex vecinos soviéticos. Putin creó nuevas organizaciones regionales como la Unión Económica Euroasiática, la Unión Económica Euroasiática y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, o Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, para acercar a los ex-estados soviéticos a Moscú. Usó el gas natural como arma, cortando el suministro a Ucrania y Georgia cuando se distanciaba mucho de la influencia rusa. Y crucialmente, mientras el ejército ruso se fortalecía, Putin se volvía más propenso a usar la fuerza fuera de las fronteras rusas. En 2008 se puso a prueba este nuevo enfoque. En agosto de 2008, las tensiones entre Rusia y Georgia estallaron en una guerra abierta. Georgia lanzó una ofensiva contra las fuerzas separatistas para reclamar Osetia del Sur. Moscú respondió de inmediato enviando al ejército ruso. En pocos días, las fuerzas georgianas fueron derrotadas y los tanques rusos llegaron a las afueras de Tbilisi. La guerra terminó en 5 días con el triunfo de Rusia. Semanas después, Putin lo oficializó. Rusia reconoció a Osetia del Sur y Abjasia como estados independientes. Nadie más aceptó esta afirmación, pero Rusia había cambiado los hechos en el terreno. Había anexado efectivamente 2 regiones de Georgia bajo el control militar ruso. De nuevo, incluso esta guerra envió un mensaje claro a cada estado exsoviético inclinado hacia el oeste. Moscú estaba listo para usar la fuerza y frenar la expansión de la OTAN. Después de que a Georgia y Ucrania se les prometió una posible membresía en la OTAN ese año, la invasión mostró lo que Rusia haría con los países que intentaran separarse. La próxima vez que Moscú utilizó la estrategia fue a una escala mucho mayor. En 2014, Rusia sorprendió al mundo al apoderarse de Crimea de Ucrania, la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un país europeo anexaba por la fuerza el territorio de otra nación. Esto no fue solo otra disputa fronteriza, fue un desafío directo al orden post-Guerra Fría. La acción desencadenó la guerra en curso en Ucrania, hasta ahora el conflicto más grande y trascendental de Rusia. Al igual que en Georgia, Rusia apoyó a los rebeldes separatistas en el este de Ucrania para mantener al país dividido. Desde entonces, la política exterior de Rusia fue evidente. Afianzar el control militar en las regiones separatistas, librar guerras para desafiar las fronteras postsoviéticas y resistir la expansión de la OTAN por la fuerza. Para 2020, Putin había expresado claramente sus ambiciones. Exigió un retroceso de la presencia de la OTAN en Europa Oriental, y en febrero de 2022 lanzó una invasión a gran escala de Ucrania, intentando una vez más redibujar las fronteras por la fuerza. Pero para entender completamente los conflictos fronterizos de Rusia, tenemos que desglosarlos caso por caso. Cada disputa, cada país, cuenta una parte diferente de la misma historia y juntos pintan un cuadro de una Rusia que está atormentada por su pasado imperial y motivada por cálculos estratégicos actuales. En unos minutos, comenzarás a entender cómo las relaciones de Rusia con sus vecinos han oscilado entre la cooperación y el conflicto, por qué ciertas fronteras siguen siendo muy disputadas y cómo las políticas de Putin han empeorado mucho la situación. El mejor ejemplo para comenzar es obviamente Ucrania. No hay país más importante para las ambiciones territoriales de Rusia y los agravios históricos que Ucrania. Los vínculos entre Rusia y Ucrania datan de siglos. Ambas naciones rastrean sus orígenes a Kievan Rus, un estado medieval centrado en Kiev. Pero con el tiempo, Ucrania se convirtió en tierra disputada. Para fines del siglo XVIII, Rusia había absorbido gran parte de Ucrania, y durante la Unión Soviética, Ucrania fue una de las repúblicas más importantes económica y militarmente. Ucrania era el granero de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Hogar de sus industrias pesadas, y albergaba activos militares soviéticos clave, incluyendo la flota del Mar Negro en Crimea. Pero cuando Ucrania declaró su independencia en 1991, dio un golpe mortal a la Unión Soviética. Para Moscú, la pérdida de Ucrania no fue solo emocional, fue un desastre estratégico. Una gran parte del poder militar, económico e industrial soviético de repente quedó fuera del control ruso, donde aún la nueva frontera trazada atravesaba regiones con grandes poblaciones de habla rusa, especialmente en Crimea y el este de Ucrania. No obstante, en los 90 Rusia reconoció oficialmente los límites fronterizos de Ucrania. En 1994, Moscú incluso firmó el Memorándum de Budapest, comprometiéndose a respetar la soberanía de Ucrania a cambio de que Ucrania renunciara a sus armas nucleares de la era soviética. Pero eso fue un juego. Rusia nunca aceptó realmente la independencia de Ucrania, sobre todo cuando Kiev se inclinó más hacia Occidente.
En los 2000 Ucrania se distanciaba de la influencia de Moscú, disgustando al Kremlin. En 2004 estalló la Revolución Naranja en Kiev, un levantamiento masivo contra el fraude electoral que finalmente le llevó al líder pro-occidental Víktor Yershchenko al poder. Impulsó lazos más estrechos con la Unión Europea y la OTAN, algo que Putin vio como una amenaza directa. Aunque la membresía de Ucrania en la OTAN nunca se materializó, la mera posibilidad de una influencia militar occidental en Ucrania era inaceptable para Rusia. Mientras tanto, el sentimiento prorruso seguía siendo fuerte en Crimea y el Donbass. El Kremlin mantuvo estrechos lazos con los políticos locales y alimentó la idea de que Ucrania pertenece a la órbita de Rusia. En 2013, la situación estalló. El presidente ucraniano de entonces, Viktor Yanukovych, era considerado un aliado de Moscú. Pero cuando rechazó repentinamente un acuerdo comercial con la Unión Europea bajo presión rusa, estallaron protestas masivas, el Euromaidán, en toda Ucrania. Es crucial enfatizar que esto se trataba sobre la Unión Europea. La OTAN no estaba en la mente de Ucrania en lo absoluto. Las manifestaciones derrocaron a Yanukovych en febrero de 2014, obligándolo a huir a Rusia. Para Putin, esto no solo era una crisis ucraniana, sino un golpe respaldado por Occidente que desafiaba directamente la influencia de Rusia. Rusia respondió con una velocidad asombrosa. Poco después de la destitución de Yanukovych, fuerzas especiales rusas disfrazadas tomaron control de Crimea. Para marzo de 2014, después de un referéndum falso, Rusia anexó formalmente Crimea, un movimiento condenado por casi todos los países del mundo. Putin justificó la anexión alegando que Crimea siempre había sido rusa y que estaba protegiendo a los rusos étnicos. Pero en realidad, esto fue un golpe maestro geopolítico. Aseguró la flota del Mar Negro de Rusia en Sebastopol, cortó el acceso de Ucrania a los recursos energéticos mar adentro y envió un mensaje al mundo de que Rusia estaba dispuesta a reescribir las fronteras por la fuerza. Pero Crimea solo fue el inicio. Luego, Rusia encendió una rebelión armada en Donbass al respaldar a los separatistas en Donetsk y Luhansk. En abril de 2014, milicias prorrusas, armadas y entrenadas por Moscú, declararon la creación de repúblicas separatistas. El ejército ucraniano se movilizó para sofocar la rebelión, pero las fuerzas rusas intervinieron en secreto, permitiendo a los separatistas mantener grandes áreas de territorio. La guerra en Donbass se convirtió en el conflicto más mortífero de Europa desde las guerras de los Balcanes, cobrando más de 14.000 vidas para finales de 2021. Se negociaron 2 alto al fuego, Minsk I y II en 2014 y 2015. Pero solo congelaron el conflicto, dejando a los separatistas respaldados por Rusia en control. Para Moscú, esto fue una victoria. Ucrania quedó desestabilizada e incapaz de unirse a la OTAN y aún ligada a la influencia rusa. Pero para 2021, Putin ya había tenido suficiente del conflicto congelado. Quería más. Rusia acumuló más de 100.000 tropas a lo largo de las fronteras de Ucrania, alegando que estaba respondiendo a la expansión de la OTAN. Las negociaciones diplomáticas fallaron. El 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala, atacando desde el norte en Bielorrusia, el este en Donbass y el sur, Crimea. Incluso en esta ocasión, Putin tenía un objetivo: derrocar al gobierno de Ucrania e instalar un régimen prorruso. Putin probablemente esperaba una victoria rápida, pero se encontró con una feroz resistencia ucraniana. Kiev no cayó. El presidente Zelensky se negó a huir, y Occidente respondió con sanciones masivas y ayuda militar. En la primavera de 2022, el ataque ruso a Kiev fracasó, forzando a Moscú a retirarse del norte de Ucrania y concentrarse en Donbass y el sur. En el sur, Rusia tomó Mariupol tras un brutal asedio, creando un corredor terrestre desde Rusia a Crimea. Luego, en septiembre de 2022, Putin declaró la anexión de 4 territorios ucranianos más: Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhia. La guerra se prolongó hasta 2023 con Ucrania lanzando contraofensivas y Rusia atrincherándose. La lucha ya no era solo sobre Ucrania, se convirtió en una guerra sobre el futuro de las fronteras de Europa. En otras palabras, la guerra de Rusia en Ucrania no es solo sobre territorio. Se trata de poder, influencia y el rechazo a las fronteras postsoviéticas. Pero esta guerra ya ha reconfigurado el mundo. La OTAN se ha expandido, Rusia está más aislada y Ucrania está más cerca del oeste que nunca antes. Si Putin tiene éxito, aunque sea parcialmente, podría animarlo a una mayor agresión. Y hay un país que entiende esto mejor que nadie: Georgia. Como mencioné brevemente en el video, la historia entre Georgia y Rusia es extensa y compleja. Pero profundicemos un poco más en los detalles. Georgia fue absorbida por el Imperio ruso en el siglo XIX. Tuvo un corto periodo de independencia,
de 1918 a 1921 antes de ser invadida por el Ejército Rojo y convertirse en una república soviética. Bajo el gobierno soviético, a Georgia se le dieron dos regiones autónomas, Abjasia y Osetia del Sur, ambas hogar de grupos étnicos distintos con inclinaciones separatistas. Estas tensiones fueron en gran medida suprimidas bajo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando Georgia obtuvo su independencia en 1991, estallaron conflictos. Cuando la Unión Soviética colapsó, Georgia declaró su independencia bajo Zviad Gomsekuria, y luego Eduard Shevardnadze, exministro de Relaciones Exteriores soviético, asumió el control. Pero casi inmediatamente, Georgia fue desafiada como nuevo estado. Tanto Abjasia como Osetia del Sur presionaron por la independencia, impulsados por divisiones étnicas, miedo al nacionalismo georgiano y un discreto estímulo de Moscú. A inicios de los 90, estallaron guerras brutales en Abjasia, donde separatistas apoyados por voluntarios y elementos del ejército ruso combatieron contra fuerzas georgianas. En 1992 y 1993, una sangrienta campaña de limpieza étnica expulsó a la mayoría de los georgianos étnicos de Abjasia. En Osetia del Sur, una guerra entre tropas georgianas y separatistas osetios resultó en la separación de la región del control de Georgia. Para mediados de los 90, Georgia perdió dos regiones que luego se declararon repúblicas independientes. Pero aquí es donde el papel de Rusia se volvió imposible de ignorar. Moscú rompió su alto el fuego en ambas guerras. Los pacificadores rusos no eran neutrales. Eran soldados que aseguraban que los separatistas se mantuvieran en el poder. Durante los años 90 y principios de los 2000, el gobierno de Georgia era débil y tenía pocas opciones más que aceptar la influencia rusa. Pero eso cambió en 2003. Después de la Revolución de las Rosas, Mikhail Saakashvili llegó al poder, un joven líder inclinado hacia el oeste determinado a separar a Georgia de Rusia. Implementó medidas firmes contra la corrupción, impulsó el ingreso a la OTAN y buscó reintegrar las regiones separatistas. Su postura pro-occidental enfureció a Putin, quien vio los movimientos de Georgia hacia la OTAN y la Unión Europea como amenazas directas. Las tensiones aumentaron rápidamente. Rusia entregó pasaportes en Abjasia y Osetia del Sur, una táctica del Kremlin para justificar posteriormente la intervención con el pretexto de proteger a ciudadanos rusos. Mientras tanto, Georgia intensificó sus intentos de controlar las regiones, allanando el camino hacia una guerra total. En agosto de 2008, la situación había alcanzado un punto crítico. Tras meses de crecientes enfrentamientos, Georgia inició una operación militar para retomar Osetia del Sur, alegando que militantes apoyados por Rusia atacaban pueblos georgianos. La respuesta de Rusia fue abrumadora. Actuando como pacificadores, tanques, tropas y aviones rusos, invadieron Georgia, aplastando a las fuerzas georgianas rápidamente. Pero Rusia no se detuvo en Osetia del Sur. Sus tropas avanzaron profundamente en Georgia, avanzando hacia la capital, Tbilisi. Mientras tanto, en Abjasia, Rusia abrió un segundo frente, ayudando a los combatientes abjasios a expulsar los últimos remanentes de las fuerzas georgianas. La guerra solo duró 5 días, pero fue devastadora. Cientos fueron asesinados, decenas de miles de georgianos étnicos fueron desplazados permanentemente, y Georgia perdió todo control restante sobre Abjasia y Osetia del Sur. Para el 12 de agosto se firmó un alto al fuego, pero el daño ya estaba hecho. Tras 2 semanas, Rusia reconoció a Abjasia y Osetia del Sur como naciones soberanas. Esto fue un desafío directo a la soberanía de Georgia, rechazado por casi todos los países del mundo, pero a Rusia no le importó. Estableció bases militares permanentes en ambas regiones, estacionó miles de tropas y firmó tratados con sus gobiernos separatistas. Para finales de 2008, el 20% del territorio de Georgia, reconocido internacionalmente, estaba bajo ocupación rusa. Para Georgia, la guerra de 2008 fue un trauma nacional. De hecho, la candidatura de Georgia a la OTAN ha estado congelada desde entonces, ya que las disputas territoriales activas hacen que la membresía sea casi imposible. Pero Rusia no solo mantuvo la tierra que tomó en 2008, siguió empujando las fronteras aún más. Desde 2011, las fuerzas rusas en Osetia del Sur han estado moviendo lentamente las vallas fronterizas más adentro de Georgia, tomando granjas, hogares y pueblos de la noche a la mañana. La bordeización ocurre discretamente, usando viejos mapas soviéticos como justificación, pieza por pieza. Comunidades enteras se han dividido, con algunos georgianos despertando en territorio controlado por Rusia. Esta expansión lenta y no declarada ha sido una pesadilla para los locales, cortando a las familias de sus granjas. Los guardias fronterizos rusos han secuestrado personas ignorando las protestas. Es una estrategia para mantener a Georgia débil, dividida e incapaz de alinearse plenamente con Occidente. Más de 15 años después de la guerra, Georgia sigue siendo un país fracturado. Abjasia y Osetia del Sur son zonas militares rusas, con miles de tropas estacionadas allí, violando el alto el fuego de 2008.
Georgia insiste en que estas regiones aún son parte de su territorio, pero en realidad son tierras ocupadas por Rusia. Siempre que Georgia se acerca más a la OTAN o a la Unión Europea, Rusia responde con amenazas, provocaciones o más apropiaciones de tierras. El pueblo georgiano apoya abrumadoramente la integración occidental, pero su gobierno tiene que caminar sobre una delgada línea. Una presión excesiva podría provocar otra intervención rusa. En varios aspectos, Georgia fue el ensayo para Ucrania. La tibia respuesta mundial en 2008 con sanciones y protestas diplomáticas sin consecuencias reales le dio una lección a Putin. Vio que podía salirse con la suya tomando tierras por la fuerza. 6 años más tarde, en 2014, empleó la misma estrategia en Crimea. Georgia continúa siendo una advertencia para otros países vecinos de Rusia. Aunque no hay guerra activa, la situación no es estable. Para los miles de georgianos étnicos desplazados, la promesa de volver a casa sigue siendo solo una promesa. Mientras Putin esté en el poder, Georgia seguirá amenazada, un país atrapado entre las ambiciones imperiales de Rusia y sus propias aspiraciones de libertad. Pero ese no es el caso con Finlandia. De hecho, la agresión de Rusia hacia este país terminó saliéndole mal. Putin quería detener la expansión de la OTAN, pero terminó duplicando la frontera de Rusia con la OTAN. Durante siglos, Finlandia ha tenido una relación compleja con Rusia, a veces como campo de batalla y otras como amortiguador. Los dos comparten una frontera de 1.300 kilómetros, lo que hace a Finlandia uno de los vecinos más significativos de Rusia. Durante gran parte de la historia moderna, Finlandia no tuvo más opción que gestionar cuidadosamente su relación con Moscú. Originalmente controlada por el Imperio Sueco, Finlandia fue cedida a Rusia en 1809 y se convirtió en un gran ducado autónomo dentro del Imperio Ruso. Pero cuando la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa sumieron a Rusia en el caos, Finlandia aprovechó su oportunidad para independizarse en 1917. A diferencia de otros territorios separatistas de Rusia, Finlandia logró mantenerse fuera del control soviético, pero Moscú no estaba dispuesto a dejarla ir sin consecuencias. A finales de los años 30, Stalin consideraba a Finlandia un riesgo estratégico. La frontera estaba demasiado cerca de Leningrado, la actual San Petersburgo, a solo 32 kilómetros de distancia, y en la mente de Stalin, eso era una amenaza de seguridad inaceptable. Los soviéticos exigieron que Finlandia cediera tierra para crear una zona de amortiguamiento, ofreciendo territorio en otro lugar a cambio. Finlandia se negó y en noviembre de 1939 la Unión Soviética invadió, comenzando la Guerra de Invierno. Aunque superados en número, los finlandeses combatieron con una resistencia legendaria. Las tropas soviéticas esperaban una victoria fácil, pero en cambio se encontraron atrapadas en brutales condiciones invernales, sufriendo grandes bajas. Los francotiradores, esquiadores camuflados y tácticas de guerrilla finlandeses devastaron al ejército rojo invasor. Finalmente, el gran número del ejército rojo agotó a Finlandia, y en marzo de 1940, Helsinki firmó el Tratado de Paz de Moscú. Finlandia perdió alrededor del 9 al 11% de su territorio, incluyendo la región de Karelia, pero logró preservar su independencia. Más de 400.000 karelianos, el 12% de la población finlandesa, se vieron forzados a evacuar para evitar vivir bajo el régimen soviético. Cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética en 1941, Finlandia vio una oportunidad para recuperar su tierra perdida. Aliándose con Alemania, Finlandia lanzó la guerra de continuación, reclamando Karelia e incluso asediando Leningrado desde el norte. A diferencia de Alemania, Finlandia no luchaba por conquistar, sino por recuperar su territorio perdido. No obstante, para 1944, los soviéticos recuperaron la ventaja y forzaron a Finlandia a otro armisticio. En 1947, el Tratado de Paz de París confirmó las pérdidas de territorio de Finlandia. Y para empeorar las cosas, los soviéticos exigieron un arrendamiento a largo plazo de la península de Pokala como base naval. Aunque el arrendamiento terminó en 1956, Finlandia aprendió una dura lección. Nunca podría permitirse ser abiertamente hostil hacia Moscú sin enfrentar consecuencias devastadoras. A diferencia de la mayoría de Europa del Este, Finlandia nunca fue ocupada por tropas soviéticas ni obligada a unirse al Pacto de Varsovia. En cambio, entró en un extraño estado intermedio conocido como finlandización, una forma de independencia restringida donde Finlandia tenía que evitar provocar a la Unión Soviética a toda costa. Bajo el Tratado de Amistad Fino-Soviético de 1948, Finlandia acordó nunca unirse a ninguna alianza hostil a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y consultar a Moscú sobre cuestiones de seguridad. Oficialmente, Finlandia era neutral, pero en realidad tenía que autocensurar su política exterior, limitar su ejército y evitar ofender los intereses soviéticos. A pesar de este acto, Finlandia continuó siendo una democracia con economía de mercado, comerciando con Occidente y el bloque soviético.
Presidentes como Urho Kekkonen dominaron el arte de equilibrar las relaciones, asegurando que Finlandia se mantuviera independiente sin provocar la intervención soviética. Pero en secreto, los finlandeses nunca olvidaron sus pérdidas. La cuestión de si Finlandia podría reclamar sus tierras cedidas en Karelia permaneció como una herida nacional no expresada. Para mantener la paz, Finlandia optó por no desafiar las fronteras posteriores a la Segunda Guerra Mundial. A cambio, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas permitió que Finlandia mantuviera su soberanía. Este incómodo arreglo duró décadas hasta que la Unión Soviética colapsó en 1991. Con Moscú debilitado, Finlandia se orientó rápidamente hacia Occidente. Se unió a la Unión Europea en 1995 para asegurar su futuro económico y político. Pero cuando se trató de la OTAN, Finlandia dudó, ya que muchos creían que unirse podría provocar a Rusia. Finlandia optó por la no alineación militar, pero fortaleció discretamente los lazos con la OTAN mediante ejercicios conjuntos, asegurando una rápida integración a las estructuras de defensa occidentales si fuera necesario. Incluso cuando las relaciones de Rusia con Occidente se agriaron en la década de 2010, Finlandia intentó mantener abiertos los canales diplomáticos. Pero luego, en 2022, Putin invadió Ucrania y todo cambió. La invasión masiva de Ucrania fue un despertar. Para Finlandia, demostró que la neutralidad era inútil si Rusia decidía atacar. En poco tiempo, la opinión pública finlandesa cambió, con la mayoría de ciudadanos ahora apoyando la membresía en la OTAN, una postura que antes había estado muy dividida. Los líderes de Finlandia no perdieron tiempo. Para mayo de 2022, Finlandia y Suecia presentaron solicitudes formales a la OTAN, abandonando décadas de no alineación militar. Rusia amenazó con consecuencias, pero su ejército estaba demasiado ocupado en Ucrania para hacer algo más que advertir. En abril de 2023, Finlandia se convirtió en miembro oficial de la OTAN. Esto duplicó las fronteras de la OTAN con Rusia, agregando 1.300 kilómetros adicionales, algo que Putin había intentado evitar desesperadamente. Para Rusia, esto fue una gran derrota estratégica. La guerra iniciada para frenar la expansión de la OTAN había provocado su mayor crecimiento en décadas. El gobierno de Putin calificó la decisión de Finlandia como un error, advirtiendo que socavaría la seguridad regional. Rusia suspendió las relaciones diplomáticas, movilizó tropas cerca de la frontera con Finlandia y sugirió un posible despliegue de armas nucleares en sus regiones del norte. Sin embargo, Putin tenía pocas opciones. La mayor parte de su ejército y recursos estaban comprometidos en Ucrania. Según informes, Rusia retiró soldados de la frontera con Finlandia para apoyar su fallido esfuerzo bélico. Para Finlandia, unirse a la OTAN eliminó décadas de incertidumbre estratégica. Ahora, una agresión rusa provocaría una respuesta colectiva de la OTAN, según el artículo 5. Por eso, la frontera entre Finlandia y Rusia hoy es pacífica. Históricamente, es una ironía impactante. En 1939, Stalin invadió Finlandia por temor a la influencia occidental cerca de Leningrado. En 2023, la OTAN está en la puerta de Rusia debido a la guerra de Putin. La historia de Finlandia demuestra cómo la agresión rusa suele volverse en su contra, generando precisamente lo que buscaba evitar. En lugar de intimidar a sus vecinos para que se sometan, Rusia los ha impulsado hacia alianzas que debilitan directamente su propia posición. China, cuyo líder Xi Jinping llamó a la relación con Rusia una asociación sin límites, se encuentra en una posición geográfica estratégica. Pero, ¿eso es realmente cierto? No exactamente. Rusia y China comparten una de las fronteras más extensas del mundo, con 4.200 kilómetros. Esos son alrededor de 2.600 millas. Esta frontera ha visto guerra, traición y capas extremas de diplomacia. Durante siglos, Rusia y China han oscilado entre la cooperación y la rivalidad, la alianza y la sospecha. Sus conflictos fronterizos dieron forma a la geopolítica moderna, y su actual asociación, aunque aparentemente fuerte, aún se basa en la necesidad estratégica más que en la confianza genuina. En el siglo XIX, Rusia se expandió hacia Siberia y el Lejano Oriente a costa de China. La dinastía Qing en declive se vio forzada a firmar tratados humillantes con potencias europeas, incluyendo Rusia. Los tratados de Aegen, 1858, y Pekín, 1860, cedieron grandes territorios manchúes a Rusia, incluyendo las áreas alrededor de los ríos Amur y Asuri. Esto le dio a Rusia el control sobre el actual Lejano Oriente ruso, incluyendo Vladivostok, donde luego se estableció uno de sus puertos más estratégicos del Pacífico. Estos tratados son recordados en China como parte del siglo de humillación, un periodo de invasiones extranjeras que nunca ha olvidado. Aunque estas tierras fueron oficialmente cedidas, la memoria histórica de China aún las considera una pérdida dolorosa. Avancemos al siglo XX. Tras la 1917,
la Unión Soviética recién formada apoyó inicialmente al Partido Comunista Chino. Cuando las fuerzas de Mao Zedong ganaron la Guerra Civil China en 1949, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la recién fundada República Popular de China parecían ser aliados fuertes. Durante la década de 1950, Moscú y Beijing tuvieron una estrecha cooperación. La Unión Soviética brindó a China asistencia militar, tecnología industrial y guía ideológica, uniéndose contra su enemigo común, los Estados Unidos y Occidente. Sin embargo, a fines de los 50, esta alianza colapsó en una amarga rivalidad conocida como la división sino-soviética. Las razones fueron ideológicas y estratégicas. Mao resentía el dominio soviético, creyendo que China debería ser el verdadero líder del comunismo mundial, no la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mientras tanto, el líder soviético, Nikita Khrushchev, veía a Mao como imprudente y peligrosamente radical. Lo que comenzó como desacuerdos políticos, rápidamente se convirtió en un conflicto geopolítico total, con una larga frontera entre ellos convirtiéndose en un punto crítico peligroso. Para la década de 1960, las relaciones se habían deteriorado tanto que China y la Unión Soviética estaban al borde de la guerra. El enfrentamiento más serio ocurrió en marzo de 1969 en el río Assuri, en la isla de Mansky, o Xinbaodao en chino. Las tropas chinas emboscaron a los guardias fronterizos soviéticos, desatando una batalla feroz que dejó decenas de muertos en ambos bandos. Por un instante, pareció que los dos gigantes con armas nucleares estaban a punto de entrar en una gran guerra. Incluso hubo informes de que Moscú consideró lanzar un ataque nuclear preventivo contra las instalaciones nucleares de China. Esto podría haber cambiado la historia para siempre. Pero al final, la crisis se desescaló después de una diplomacia frenética. Pero la frontera permaneció fuertemente militarizada durante años. En los años 70 millones de soldados se apostaron en la frontera y ambos países se alistaron para una posible guerra total. Irónicamente, la división sino-soviética empujó a China hacia una nueva asociación inesperada con los Estados Unidos. En 1972, Richard Nixon visitó Beijing, comenzando un cambio histórico en las alianzas globales. Mientras tanto, la Unión Soviética se vio atrapada en una guerra fría de dos frentes, enfrentando a la OTAN en el oeste y a una China hostil en el este. No fue hasta la década de 1980 que las relaciones comenzaron a suavizarse. La China de Deng Xiaoping y la Unión Soviética de Mikhail Gorbachev tomaron medidas hacia la normalización. En 1991, antes del colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ambas partes firmaron un acuerdo que resolvió en gran parte su frontera oriental. Tras el colapso de la Unión Soviética, Rusia y China siguieron este proceso, concluyendo acuerdos fronterizos en 1994, 1997, 1999 y 2004. Uno de los últimos acuerdos importantes fue en 2004, cuando Rusia acordó entregar la isla Terevarov, isla Jinglong en chino, y la mitad de otra isla a China. Para 2008, la frontera entre Rusia y China estaba completamente demarcada, convirtiéndola en una de las pocas fronteras rusas que no tiene un conflicto territorial activo hoy en día. Con la frontera establecida, Rusia y China hallaron un nuevo motivo de cooperación: su oposición común al dominio global de Estados Unidos. Ambos países promovieron un mundo multipolar, resistiendo la influencia occidental y la expansión de la OTAN. Crearon nuevos marcos como la Organización de Cooperación de Shanghái para contrarrestar las alianzas estadounidenses. Económicamente, la relación floreció. China se convirtió en el mayor socio comercial de Rusia, comprando grandes cantidades de petróleo, gas y materias primas rusas. El gasoducto Poder de Siberia, inaugurado en 2019, profundizó aún más su interdependencia económica. A pesar de esta asociación, hay un claro desequilibrio. Ahora China es la potencia dominante, mientras que Rusia es cada vez más el socio menor. Los rusos expresan en privado su inquietud por los planes a futuro de China en Siberia y el lejano oriente ruso. La diferencia demográfica es asombrosa. Solo 6 a 7 millones de rusos habitan el vasto y rico en recursos lejano oriente ruso, mientras que en la provincia china de Heilongjiang, al otro lado de la frontera, residen decenas de millones de chinos. Algunos rusos temen un futuro en el que China domine la región económica o demográficamente, aunque Pekín no ha mostrado interés en desafiar las fronteras actuales. En febrero de 2022, semanas antes de la invasión rusa a Ucrania, Putin y Xi Jinping se reunieron en Pekín y declararon una asociación sin límites. Pero cuando la guerra comenzó, China se halló en una posición incómoda. Pekín no respaldó oficialmente la invasión, pero también se negó a condenarla. En cambio, China culpó a la OTAN y continuó comprando energía rusa a precios rebajados, manteniendo a flote la economía rusa bajo las sanciones. En la Organización de las Naciones Unidas, China se abstuvo en las votaciones en vez de apoyar plenamente a Rusia.
Aunque China brindó apoyo económico y diplomático, no proporcionó ayuda militar directa, probablemente para evitar sanciones secundarias a sus empresas. Durante el siglo XX, la Unión Soviética dominó su relación con China. Hoy, esa dinámica se invirtió. China ha superado con creces a Rusia en poder económico, influencia global y ventaja estratégica a largo plazo. Putin y Xi podrían haber presentado un frente unido, pero bajo la superficie, Rusia depende cada vez más del apoyo chino. Actualmente, Rusia y China mantienen una estrecha colaboración, unidos por su oposición conjunta al dominio occidental. Pero eso no es lo único que comparten. También comparten un rival común al este, Japón. Para China, Japón es un enemigo histórico, una nación que invadió su territorio durante la Segunda Guerra Mundial, cometiendo atrocidades como la masacre de Nanjing y ocupando vastas extensiones de tierra china. Las heridas de esa historia aún son profundas, avivando viejas tensiones sobre territorios en disputa en el mar de China Oriental. Este video trata sobre Rusia y su principal conflicto pendiente con Japón, la disputa por las Islas Kuril. Esta disputa, conocida en Japón como el problema de los territorios del norte, es uno de los conflictos fronterizos más antiguos de Rusia, congelado por más de 7 décadas. El conflicto se origina al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética invadió territorios controlados por Japón, apoderándose de las Kuriles y el sur de Sakhalín. Las Islas Kuriles se extienden desde la península de Kamchatka en Rusia hasta la isla norte de Japón, Hokkaido, formando una barrera estratégica entre el mar de Okhotsk y el Océano Pacífico. Más allá de su valor geopolítico, las islas poseen ricas aguas de pesca, potenciales reservas de gas y petróleo y una importancia militar significativa. Históricamente, Rusia y Japón han reclamado las islas, pero a finales del siglo XIX llegaron a un acuerdo. En el Tratado de San Petersburgo de 1875, Rusia cedió las Kuriles a Japón, y a cambio, Japón renunció a sus reclamos sobre Sakhalín, otorgando a Rusia el control total de la isla más grande. Esto mantuvo la paz en la frontera hasta que la Segunda Guerra Mundial lo alteró todo. En agosto de 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón, cumpliendo una promesa hecha a Estados Unidos y Reino Unido en la Conferencia de Yalta. En cuestión de días, las fuerzas soviéticas lanzaron una ofensiva masiva, asaltando territorios controlados por los japoneses, incluyendo el sur de Sakhalín y las Islas Kuriles. Para septiembre de 1945, los soviéticos controlaban toda la cadena de Kuriles y expulsaron a la población civil japonesa a Japón. Itiru, Kunashir, Shikotan y las entradas de Hanbo-mai. Estas 4 islas fueron las más importantes en la disputa general. Japón insiste en que estas islas siempre han sido parte de su territorio y nunca se pretendió que se incluyeran en las conquistas de guerra soviéticas. Sin embargo, Moscú no está de acuerdo, argumentando que toda la cadena Kuril fue transferida legítimamente al control soviético como parte de los acuerdos posteriores a la guerra. En la Conferencia de Yalta, los aliados acordaron que los Kuriles pasarían a la Unión Soviética. En el Tratado de Paz de San Francisco de 1951, Japón renunció a sus reclamos sobre las Islas Kuriles, pero no las otorgó explícitamente a la Unión Soviética, quien nunca firmó el tratado. Japón argumentó más tarde que las 4 islas disputadas nunca fueron parte de la cadena de Kuriles, sino extensiones de Hokkaido, lo que significa que no estaban cubiertas por la renuncia de Japón. Este vacío legal se volvió la base de las reclamaciones continuas de Japón. Debido a esta disputa territorial sin resolver, Japón y la Unión Soviética nunca firmaron un tratado de paz formal tras la Segunda Guerra Mundial. Técnicamente, su guerra nunca terminó oficialmente, permaneciendo en un estado legal de cesation de guerra en lugar de una paz completa. En la Guerra Fría, esta disputa territorial distanció a Japón y la Unión Soviética. Estados Unidos respaldó extraoficialmente las reclamaciones de Japón, dejando claro que normalizar las relaciones con Moscú requeriría resolver el problema de Kuril. En 1956, ambas partes alcanzaron un acuerdo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Japón firmaron una declaración conjunta para restaurar lazos diplomáticos. En el acuerdo, la Unión Soviética accedió a devolver Shikotan y las entradas de Hanbo-mai, las 2 islas más pequeñas, tras la firma de un tratado de paz. Ese tratado nunca se materializó porque Estados Unidos presionó a Japón para que no se conformara con 2 islas, sugiriendo que si renunciaba a las reclamaciones de las 2 más grandes, podrían mantener Okinawa bajo su administración indefinidamente. Así que Japón se negó a conformarse y el problema quedó estancado. Tras el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Japón creía que una Rusia debilitada estaría dispuesta a negociar. En los 90, durante el gobierno de Boris Yeltsin, se discutió seriamente un posible acuerdo. Pero la opinión pública rusa y la oposición nacionalista hicieron políticamente imposible que cualquier líder entregara tierras que se habían ganado en la Segunda Guerra Mundial.
En la década de 2010, Putin participó en diplomacia con Japón, especialmente con el primer ministro Shinzo Abe. Se revivió la declaración conjunta de 1956 y las negociaciones se centraron en la transferencia de Shikotan y Habumai, la misma solución de dos islas que se había discutido décadas antes. Pero en 2020, Putin cerró la puerta de manera decisiva. Rusia modificó su constitución, añadiendo una cláusula que prohibía la cesión de cualquier territorio ruso. Esto efectivamente hizo ilegal devolver cualquiera de las islas Kuril a Japón. Desde ese instante, el conflicto territorial dejó de ser un tema de debate para Rusia. Después llegó el 2022. Japón condenó enérgicamente la invasión de Rusia a Ucrania, alineándose con las naciones del G7 en la sanción a Moscú. Esto significó un colapso total de las relaciones Rusia-Japón. En respuesta, el gobierno de Putin se retiró de todas las negociaciones de tratados de paz, canceló proyectos económicos conjuntos y revocó acuerdos que permitían a familias japonesas visitar tumbas en las islas. Por primera vez en décadas, Japón calificó explícitamente la ocupación de las islas por Rusia como ilegal, usando un lenguaje que había evitado antes. Con ambas partes manteniendo posturas inflexibles, la posibilidad de resolver el conflicto se esfumó. La disputa de las islas Kuriles continúa siendo un conflicto congelado sin tratado de paz ni negociaciones. Rusia ha incrementado su presencia militar en las islas, desplegando misiles avanzados, ampliando bases y realizando ejercicios militares en la región. Para Rusia, las islas tienen una función militar crucial. Ayudan al asegurar el mar de Okhotsk, donde operan la flota del Pacífico y los submarinos nucleares de Rusia. Controlar las Kuriles asegura el dominio ruso sobre sus enfoques navales orientales, lo que las hace mucho más que solo un trofeo histórico. Para Japón, la disputa es un doloroso capítulo sin resolver de la Segunda Guerra Mundial. El problema impide una relación diplomática completa con Rusia. Y a nivel nacional, ningún gobierno japonés puede firmar un tratado de paz sin abordar las islas. La disputa de las islas Kuril es un libro de texto, ejemplo de cómo los conflictos territoriales pueden permanecer irresueltos por generaciones. Finalmente, enfrentamos un último problema significativo, desde el Pacífico hasta el Cáucaso Sur. Los conflictos fronterizos de Rusia también aplican en esta región. Aquí, Armenia y Azerbaiyán han estado en una lucha brutal por Nagorno-Karabaj durante más de un siglo. Nagorno-Karabaj, conocido como Artsakh para los armenios, es una región montañosa históricamente poblada por armenios étnicos, pero fue puesta bajo control azerbaiyano en la era soviética. Los orígenes de esta disputa se remontan a través de siglos de influencia persa, otomana y rusa, mientras que los cristianos, armenios y azuris turcos vivían bajo imperios competidores. Para el siglo XIX, el imperio ruso había absorbido Armenia y Azerbaiyán, sentando las bases para las tensiones actuales. Tras la Primera Guerra Mundial y el colapso del imperio ruso, Armenia y Azerbaiyán reclamaron Nagorno-Karabaj, provocando violentos enfrentamientos. Cuando la Unión Soviética tomó el control del Cáucaso en los años 20, las políticas de nacionalidad de Joseph Stalin pusieron a Nagorno-Karabaj bajo la administración de Azerbaiyán. A pesar de su población abrumadoramente armenia, la región se le otorgó un estatus autónomo, pero esto sembró las semillas para el conflicto futuro. Un territorio con una fuerte identidad étnica, atrapado dentro de una frontera artificial, gobernado por un estado del que no quería formar parte. Durante décadas, el problema se mantuvo latente bajo el gobierno soviético. La disidencia abierta era imposible en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Stalin. Pero cuando Mikhail Gorbachev introdujo reformas en los 80 permitiendo más apertura política, los armenios de Nagorno-Karabaj vieron una oportunidad para separarse. En 1988, el legislador regional de Nagorno-Karabaj aprobó una resolución exigiendo ser transferido de Azerbaiyán soviético a Armenia soviética. El gobierno soviético rechazó la demanda, pero la mecha había sido encendida. Lo que siguió fue una reacción en cadena de violencia. Estallaron pogromos mientras los armenios eran masacrados en las ciudades azerbaiyanas y los azuris eran expulsados de Armenia. El conflicto se descontroló y cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, los armenios de Karabaj declararon la independencia. Este fue un acto de secesión de Azerbaiyán, encendiendo una guerra a gran escala entre Armenia y Azerbaiyán. La primera guerra de Nagorno-Karabaj fue un conflicto brutal y sangriento, marcado por la limpieza étnica, atrocidades y desplazamiento masivo. Armenia, apoyando a las fuerzas armenias de Karabaj, logró derrotar militarmente a Azerbaiyán, y no solo aseguró Nagorno-Karabaj en sí, sino que también ocupó 7 distritos azerbaiyanos circundantes, creando un corredor terrestre que une la región con Armenia. Cuando se firmó un alto al fuego mediado por Rusia en 1994, Azerbaiyán había sufrido una derrota aplastante.
más de 600.000 azerbaiyanos fueron expulsados de Nagorno-Karabaj y las áreas circundantes, mientras que la autoproclamada República de Artsaj funcionaba como una entidad controlada por armenios dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente de Azerbaiyán. Rusia, a pesar de ser el mediador, jugó a ambos lados. Vendió armas a Armenia y Azerbaiyán, evitando que alguno ganara por completo, manteniéndolos dependientes de la influencia de Moscú, una estrategia de dividir para gobernar. Esta congelación del conflicto aseguró que durante los próximos 26 años, Moscú seguiría siendo el principal intermediario de poder en la región. Aunque no hubo una guerra a gran escala, los enfrentamientos fronterizos seguían siendo frecuentes y mortales. Mientras tanto, Azerbaiyán, lleno de riqueza de petróleo y gas, reconstruyó su ejército con la ayuda de Turquía, Israel y Rusia. A fines de la década de 2010, Azerbaiyán se preparaba para una revancha. En 2020, después de años de estancamiento diplomático y posturas militares, Azerbaiyán lanzó una ofensiva a gran escala para retomar Nagorno-Karabaj. Esta guerra duró solo 44 días, pero cambió completamente el equilibrio de poder en el Cáucaso Sur. Las fuerzas de Azerbaiyán, armadas con drones de última generación, artillería de precisión y apoyo militar turco, rompieron rápidamente las defensas armenias. La guerra expuso las vulnerabilidades de Armenia, con su ejército anticuado luchando contra la guerra de alta tecnología de Azerbaiyán. Rusia, a pesar de ser el aliado oficial de Armenia, se negó a intervenir militarmente. ¿La razón? Los combates ocurrían en territorio azerbaiyano. Y dado que Armenia misma no fue atacada, el pacto de defensa de Rusia con Armenia no aplicaba. En noviembre de 2020, cuando Azerbaiyán estaba al borde de la victoria total, Armenia se vio obligada a rendirse. Un alto al fuego, mediado por Rusia, puso fin a la guerra, con Armenia cediendo grandes porciones de Nagorno-Karabaj y las 7 regiones azerbaiyanas circundantes. Crucialmente, Rusia desplegó 2.000 cascos azules para supervisar las áreas restantes controladas por Armenia y el corredor de Lachin, el cordón umbilical que conecta Karabaj con Armenia. Para Rusia, esto fue agridulce. Azerbaiyán ganó, un revés para la influencia armenia. Por otro lado, Rusia ahora tenía una presencia militar directa dentro de Nagorno-Karabaj, lo que le daba influencia sobre ambos lados. Después de la invasión de Rusia a Ucrania, en 2022 Moscú se preocupó por su propia guerra y Azerbaiyán vio una oportunidad. Sintiendo la distracción de Rusia, Azerbaiyán apretó su control sobre Nagorno-Karabaj, bloqueando el corredor de Lachin y asediando efectivamente a la población armenia restante. En septiembre de 2023, Azerbaiyán inició una operación militar total para eliminar definitivamente el control armenio sobre Karabaj. En esta ocasión, la guerra se prolongó por menos de un día. Las fuerzas armenias de Karabaj se rindieron casi inmediatamente, y en cuestión de días, 120.000 armenios huyeron de la región en un éxodo masivo. Uno de los desplazamientos étnicos más rápidos en la historia moderna. Los 2.000 cascos azules de Rusia no hicieron nada. Se quedaron de brazos cruzados mientras Azerbaiyán desmantelaba la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj y reafirmaba su plena soberanía sobre la región. El fracaso de Putin para proteger a Armenia destrozó la credibilidad de Rusia como garante de seguridad. Para Armenia, esto fue una catástrofe nacional. La presencia armenia de siglos en Karabaj fue borrada de la noche a la mañana. Para Azerbaiyán, fue una victoria histórica, con el presidente Ilham Aliyev declarando el conflicto terminado. Durante décadas, Rusia mantuvo el control sobre el Cáucaso, manteniendo conflictos como Nagorno-Karabaj sin resolver. Ahora esa estrategia ha salido mal. Azerbaiyán, con el apoyo turco, ha surgido como la fuerza dominante en la región. Armenia, sintiéndose traicionada por Rusia, ahora cuestiona su dependencia de Moscú. La falta de acción de Rusia ha generado dudas sobre sus garantías de seguridad, no solo en Armenia, sino en toda la esfera postsoviética. Armenia ahora está explorando lazos más estrechos con Occidente, rechazando albergar ejercicios militares de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva e interactuando con los monitores de paz de la Unión Europea. Los manifestantes en Yerevan exigieron que Armenia se alejara totalmente de la influencia rusa, un escenario antes impensable. Mientras tanto, Turquía ha expandido su influencia en la región, desplazando el equilibrio de poderes del Cáucaso lejos de Moscú. Para Putin, el colapso de la influencia rusa en el Cáucaso es un golpe mayor. Destaca la capacidad menguante de Rusia para controlar sus fronteras y proyectar poder a su antiguo imperio. Con Azerbaiyán triunfante, Armenia desilusionada y Turquía envalentonada, el Cáucaso Sur ya no es un tablero de ajedrez controlado por Rusia. Es una región que se escapa del control de Moscú. Las disputas fronterizas de Rusia no son solo consecuencia de la geografía, sino resultado directo de legados históricos, cultura estratégica y elecciones políticas que han moldeado su trayectoria por siglos.
Desde Ucrania hasta Georgia, desde las congeladas Kuriles hasta el Cáucaso, las disputas de Rusia están moldeadas por el colapso de la Unión Soviética, una mentalidad imperial que se niega a desvanecerse y una doctrina de seguridad que ve a sus vecinos no como naciones independientes, sino como zonas de amortiguamiento y activos estratégicos. Rusia ha utilizado deliberadamente la creación de conflictos constantes como herramienta para mantener influencia sobre su antiguo imperio. En regiones como Transnistria, Abjasia y Osetia del Sur, Donbass y Nagorno-Karabaj, Rusia ha creado deliberadamente conflictos interminables. Así, no solo dependen de Moscú, sino que también es efectivo contra Occidente, en especial contra la OTAN y la Unión Europea. Ambas organizaciones prefieren no aceptar miembros con disputas territoriales activas, ya que podría arrastrarlos a un enfrentamiento militar automático con Rusia. Por eso, pese a sus aspiraciones, Georgia y Ucrania están atrapados en un limbo político. Al mantener partes de su territorio en disputa, Moscú asegura que estas naciones permanezcan atrapadas entre el este y el oeste, incapaces de escapar completamente de su sombra. Otro factor clave en los conflictos fronterizos de Rusia es la política étnica. Putin y el Kremlin se han presentado repetidamente como los protectores de los rusos étnicos y los hablantes de ruso en el extranjero, utilizando esto como pretexto para la intervención. Esta fue la justificación principal para la anexión de Crimea en 2014 y la invasión de Ucrania en 2022. Moscú afirmó que estaba defendiendo a las poblaciones de habla rusa de la persecución. Esta narrativa está vinculada al concepto de Ruski Mir, mundo ruso, la creencia de que Rusia tiene una responsabilidad civilizatoria de defender y unificar a todos los hablantes de ruso y eslavos ortodoxos bajo su esfera de influencia. Esta ideología justifica no solo el nacionalismo, sino también la expansión territorial. Siempre que hay una minoría rusa o una presencia rusa histórica en un país vecino, el Kremlin ve una oportunidad o una obligación de intervenir. Esto ha generado grandes tensiones en Kazajstán, con una significativa minoría rusa y los estados bálticos, donde Moscú a veces ha utilizado a las poblaciones de habla rusa como un tema divisorio. Incluso cuando no hay persecución real, Rusia simplemente inventa cosas sobre las poblaciones rusas locales, siendo las víctimas que necesitan protección. Este patrón se asemeja a otros movimientos revanchistas históricos, desde las reclamaciones de Alemania sobre Sudetenland en los años 30 hasta la intervención de Siberia en Bosnia y Croacia en los 90. Las disputas fronterizas de Rusia están íntimamente ligadas a su visión estratégica global, más allá de las justificaciones étnicas. La historia rusa está llena de invasiones desde el oeste. Napoleón en 1812, los británicos y franceses en la Guerra de Crimea, y la invasión de Hitler en 1941. Esto ha fomentado una paranoia geopolítica profundamente arraigada, una creencia de que Rusia siempre debe mantener un amortiguador entre ella y los posibles enemigos. Durante la Guerra Fría, las naciones del Pacto de Varsovia sirvieron como amortiguador, brindando una franja protectora de estados satélites contra la OTAN. Pero después de 1991, estos amortiguadores desaparecieron progresivamente, cuando Polonia, los estados bálticos, Rumania y otros se unieron a la OTAN. Desde la perspectiva de Moscú, esto fue un ataque directo a su seguridad. Cada paso de la expansión de la OTAN redujo la profundidad estratégica en la que Rusia confía para su defensa. Por eso Rusia ha luchado agresivamente para mantener a Ucrania y Georgia fuera de alianzas occidentales. Como dije, la guerra en Ucrania es, en muchos aspectos, sobre más que solo Crimea o Donbass. Se trata de asegurar que Ucrania nunca se convierta en un estado pro-OTAN en la puerta de Rusia. De manera similar, la ocupación de Abjasia y Osetia del Sur se trata de prevenir que Georgia se libere completamente. Incluso la adhesión de Finlandia a la OTAN en 2023 fue vista como un golpe severo, ya que eliminó un largo buffer neutral en el norte. También hubo una fuerte dimensión política interna en los conflictos fronterizos de Rusia. Para los regímenes autoritarios, los conflictos externos sirven como distracción de los problemas internos. Cada acción militar importante de Putin, desde Georgia en 2008 hasta Crimea en 2014 y Ucrania en 2022, ha estado acompañada de un aumento en el apoyo interno, ya que los rusos se unen en torno a la bandera. El expansionismo no solo se refiere a la política exterior, sino también a mantener el control interno. La imagen de Putin incluye una Rusia fuerte y agresiva, y revertir las pérdidas de los años 90 se alinea con el sentimiento nacionalista. Es por eso que cualquier retiro o concesión se ve como inaceptable, porque podría socavar la legitimidad de Putin. No obstante, esta estrategia es arriesgada. Si las guerras de Rusia se encarecen demasiado, como en Ucrania, podría aumentar el descontento interno. Ya surgen grietas. Las sanciones económicas, bajas militares y el conflicto prolongado agotan los recursos de Rusia.
Si la guerra en Ucrania termina en fracaso, podría desestabilizar al propio Kremlin. Mirando hacia el futuro, las disputas fronterizas de Rusia darán forma a su futuro. El Kremlin redoblará su apuesta por la expansión con la esperanza de asegurar su visión de una Rusia más grande. ¿O los fracasos militares, el declive económico y la resistencia internacional forzarán a Rusia a adoptar una postura defensiva? Si Rusia prevalece en Ucrania, puede continuar presionando hacia el oeste, probando la resolución de la OTAN en Moldavia o los países bálticos. Pero si Ucrania logra repeler a Rusia, podría ser el comienzo del declive estratégico de Rusia, lo que llevaría a más problemas internos y menos capacidad para proyectar poder en el extranjero. Mientras Rusia considere sus fronteras como fluidas y a sus vecinos como vasallos, el conflicto persistirá. Solo cuando Rusia abandone su mentalidad imperialista, podrá lograr una paz duradera. El momento en que esto suceda definirá no solo el destino de Rusia, sino la seguridad de Europa, Asia y más allá. Gracias por ver.